Doctor Sderedi, ¿cómo se siente cuando acudes a una cita médica? ¿Usted y su médico discuten lo que le pasa como si fuera un proyecto de grupo? ¿No vas porque eres tu propio médico? Estuve en una conferencia hace unos años, presentada por dos médicos que habían sido tratadas por cáncer de mama y que habían escrito un libro al respecto. Recuerdo que hablaron sobre su diagnóstico. Ella misma era cirujana de cáncer de mama, no lo podrías inventar. Entró en la habitación, vio sus propias imágenes con el médico y su corazón se hundió. Apenas escuchó una palabra de lo que él decía porque no podía detener la avalancha de información que recibía. Mirando la imagen, ella sabía si necesitaría cirugía, quimioterapia, radioterapia, cuánto duraría, cuál sería su supervivencia estimada. No creo que lo hayan discutido como un proyecto grupal, pero supongo que ella no pudo dejar de escuchar su propio monólogo interno, ya que era su propio campo. Recuerdo que ella dijo que, a posteriori, lo encontró una oportunidad de aprendizaje increíble sobre cómo interactuar con los pacientes, y que pensaba mucho al respecto. Depende de para qué estoy yendo. Como antecedente, soy oncóloga, así que me he entrenado en medicina interna antes. Para la mayoría de los problemas de medicina interna, no me molesto en ir a menos que necesite algo que no pueda conseguir fácilmente por mí misma, por ejemplo, análisis o imágenes. Para cosas especializadas en las que no me he entrenado, voy e intento proporcionar la mejor historia clínica posible, pero dejo que hagan su propio análisis. No me involucro en la gestión. Dejo que el médico que me atiende lidere eso, a menos que hayan pasado por alto algo importante y solo lo verificaría. La principal diferencia es que puedo presentar toda la historia y la información relevante en unos 30 segundos, y el médico, con esa información, puede darme el plan de tratamiento en aproximadamente el mismo tiempo. Consultas más rápidas. Muy metódico. Mi madre es médico de cabecera y, por lo general, se autodiagnostica la mayor parte del tiempo, pero a veces busca una segunda opinión. En realidad, no va a otro médico, solo los llama para preguntarles sobre cosas. Sus contactos están llenos de todo tipo de médicos. Es como una comunidad subterránea secreta. Para cosas como hacerse ecografías, etc., entonces sí, discuten cosas como que es un proyecto grupal. ¿Cómo fue crecer para ti? ¿Superó cada pequeño dolor y dolor, o simplemente te dijeron que lo dejaras pasar, porque ha visto cosas mucho peores? Pregunto porque conozco experiencias de ambos lados. Mis abuelos eran médicos y vivieron con nosotros mientras yo crecía. La abuela era pediatra y el abuelo era cirujano. Cada vez que tenía dolor o me sentía mal, ella me examinaba, luego iba a la tableta del baño y traía la medicina en un vasito de papel. Siempre me hizo sentir mejor. Más tarde descubrí que siempre era Tylenol para niños, ella me engañaba con el efecto placebo. Si realmente estuviera enferma, mi abuela le pedía a mi mamá que me llevara a otro médico, ya que ella ya no practicaba y no podía ordenar pruebas ni recetarme medicamentos. Mi papá es el jefe del departamento de emergencias de mi localidad. Así que casi nunca fui al médico excepto para recibir vacunas o exámenes físicos para practicar deportes o para mi chequeo médico antes de la universidad, pero la regla general en mi hogar era que, si no te estás yendo activamente, no vamos al médico. Simplemente era capaz de hacer la mayor parte por sí mismo. Una vez me abrí la mano bastante profundamente mientras cocinaba y él la cosió en la cocina en unos 5 minutos. Mirando hacia atrás, esos días fueron bastante locos, pero las historias que trajo de urgencias son mucho más locas. Una vez me metí un palillo en la mitad del pie. Cojeé hasta el baño donde mi madre, una enfermera registrada, se estaba bañando. Ni siquiera salió, solo me dijo que le trajera unos hemostáticos. Me senté en el inodoro con el pie hacia ella y ella apretó el palillo y lo sacó, me dijo que lo lavara, le pusiera una curita y cerrara la puerta al salir. Creo que nuestras madres estudiaron en la misma escuela de enfermería. Pero duele. Sí, bueno, tal vez deberías tener más cuidado la próxima vez. Tráeme la neosporina y cállate. No muy relacionado, pero solía ver a este chico cuando era un adolescente cuyos padres son médicos. Lo recuerdo diciendo que, si alguna vez estuviera enfermo, sus padres básicamente les diagnosticarían a él y a su hermana, les darían una receta y luego simplemente les traerían los medicamentos del trabajo. Hijo, no puedo ir a la escuela, estoy enfermo.
Padres médicos, ok. Vamos a revisarte. Hijo, joder. Soy médico de urgencias y, a veces, tengo otros médicos como pacientes. En su mayor parte son bastante buenos pacientes porque pueden dar una buena descripción de sus síntomas de una manera que me resulta útil. Por lo general, hacen buenas preguntas y están bien equipados para mantener una discusión informada sobre su diagnóstico y tratamiento. A veces me resulta difícil volver a mi charla paciente, en la que simplifico los términos médicos para los profanos. A veces es un desafío si su área de especialización no tiene ninguna relación con el tema en cuestión y no reconocen su comprensión limitada. Los peores pacientes son aquellos que tienen pocos conocimientos médicos y creen que lo saben todo. Alguna versión de mi tía es enfermera y dijo que necesitaba una resonancia magnética de cuerpo entero para esta secreción nasal. En cuanto al autodiagnóstico, normalmente me ocupo de mis propios problemas médicos menores. Si notara signos de algo más grave, acudiría a otra persona. Como veterinario, muchos de mis peores clientes son enfermeros y médicos. Muchos diagnósticos y tratamientos cuestionables en el hogar. Sí, las personas y los animales son bastante parecidos, pero no somos iguales y los medicamentos no funcionan exactamente de la misma manera. Estoy de acuerdo en que es difícil reducir el lenguaje técnico, aunque estas personas pueden entender términos médicos, no quiero ser condescendiente, pero tengo mi discurso simplificado sobre las cosas y simplemente fluye. Para ser justos, reconozco que probablemente también soy molesto para mi médico. Aunque cuando fui a cirugía el año pasado, me divertí mucho charlando con las enfermeras de anestesia sobre protocolos hasta que me drogaron. Obligatorio, no soy médico, pero soy cónyuge de un médico. Pensé que podría tener un quiste ganglionar en la muñeca porque sentía algo dentro que causaba dolor al moverla. Así que programé una cita con un cirujano ortopédico /diagonal especialista en manos. Mi esposo me acompañó, radiólogo intervencionista, en caso de que hubiera preguntas que no se me ocurrieran o algo que necesitara más explicación después. El cirujano ortopédico /diagonal especialista en manos fue amable y usó términos sencillos conmigo, pero jerga técnica con mi esposo. Fue gracioso escuchar el cambio entre tus huesos /diagonal tendones de la muñeca y bla bla anterior bla bla medial bla lo que sea que le decía a mi esposo. En un momento hicieron una ecografía en mi muñeca para determinar si podría ser un quiste o si debía hacerme una resonancia magnética más detallada, y el cirujano le preguntó a mi esposo si quería encargarse de la ecografía, ya que mi esposo se capacitó también en radiología diagnóstica, y él aceptó completamente. Es extraño tener a tu esposo moviendo la sonda de ultrasonido y señalando manchas aleatorias de estática. Ambos estuvieron de acuerdo en que era un quiste, aunque para mí parecía un montón de estática y nada. Así que fue interesante ver a mi esposo ceder al cirujano por su especialidad y viceversa. Edith, acabo de recordar aquella vez que llevamos a nuestro gato a hacerse una radiografía porque estaba desarrollando artritis y no estábamos seguros de qué tan grave era o si sus huesos se estaban deteriorando. Mi esposo realmente llevó la radiografía de nuestro gato y tuvo a un supervisor en radiología que la leyó, y ambos estaban convencidos de que nuestro gato tenía espolones óseos o pequeños crecimientos óseos alrededor de su columna cerca de la cadera. Estaba aproximadamente 80% convencido de que la columna de nuestro gato estaba absolutamente destrozada. El veterinario no estaba preocupado y dijo que los huesos de los gatos simplemente lucen así y que no le dolía. Y no era nada de qué preocuparse. Terminó investigando un poco sobre la anatomía felina para asegurarse de que nuestra veterinaria, muy conocedora, no estuviera hablando sin saber. No lo estaba. En fin, la moraleja de la historia es que él fue a la escuela de medicina para estudiar anatomía humana, no anatomía felina, así que tuvo que aprender a dar un paso atrás y ceder al experto. Si les ha gustado, suscribíos. De verdad que lo agradecería, y si tienen una historia similar, los leo en los comentarios.